Vamos a compartir entonces el tema "No dejes que se enfríe tu amor", y vamos a basar este tema en Mateo capítulo 24, versículo 12 y 13. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, Jesús. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Padre, gracias, Señor, porque estará revelando esta palabra. Gracias por revelar su palabra. Gracias, mi Señor Espíritu Santo, por hablar a cada corazón a través de su palabra. Gracias por todo lo que estará haciendo en el nombre de Jesús. Amén, Jesús. Bueno, esta profecía Jesús la predijo por una interrogante que le hicieron los discípulos. Los discípulos le preguntaron: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces Jesús comienza a relatar muchas cosas que nosotros estamos viendo. Guerras, rumores de guerra, pestes, hambre, terremotos. Y una de las profecías es que la maldad se iba a incrementar. Pero cuando hablamos de maldad, no solamente nos estamos refiriendo a que cuando alguien le quita la vida a otro, violaciones, no solamente a eso nos referimos, sino que abarca muchas actitudes del ser humano. Entonces dijo Jesús: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Otra profecía que Dios dio es que los días se iban a cortar, que el evangelio iba a ser predicado en todo el mundo, y nosotros miramos que a través de las redes sociales hasta dónde nos está llegando, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y asimismo, ¿cuántos misioneros están llegando a diferentes lugares donde quizás no puede llegar, no se puede llegar con las redes sociales, pero se llega con un misionero, llega con la bendición del Señor? Entonces, la palabra se tiene que cumplir, las profecías se tienen que cumplir. Ahora, vamos a ver aquí que el Señor dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, o sea, el amor de Dios. Si nosotros miramos actualmente la pasividad en los corazones hacia la búsqueda de Dios, nosotros lo vemos. Y es una profecía. Vamos a ver entonces qué significa la maldad. La maldad, por lo tanto, se asocia con aquello que constituye un mal, o sea, es hacer daño. Y en este caso, la maldad le hace daño cuando entra en el corazón de la persona, a la persona, porque apaga el amor de Dios en la vida de él. Y cuando el amor de Dios se apaga en la vida de la persona, a esta persona poco le interesa las cosas de Dios. Ya no hay aquel mismo amor, aquella entrega hacia Dios. Y esto está hablando con la iglesia, porque el Señor dice: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea, el que no se deja vencer por esas maldades en el corazón. ¿Y qué maldades son? Miramos en Marcos capítulo 7, versículo 20. Dice: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque del corazón del hombre salen malos pensamientos. Escuche usted esto, ¿eh? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia,
las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué dice Jesús que son estas cosas entonces? Maldades. Entonces, esas maldades lo que ha hecho es apagar el amor de Dios, porque no pueden estar esas maldades en una persona y el amor de Dios. No, o está el amor de Dios y esas maldades desaparecen, o están esas maldades y desaparece el amor de Dios. Entonces Jesús profetizó y dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, yo hago una pregunta a cada uno de ustedes que nos están viendo. ¿Será que usted se identifica con alguna de estas cosas? Porque esto puede estar también en la iglesia. Yo no sé, pero nosotros debemos de ver la realidad. Una persona, él porque acepte a Cristo, y no es que ya cambió. Él, si no se somete a un proceso de cambio, no va a suceder ese cambio. Porque es que si nosotros estamos acostumbrados a una forma de actuar, entonces, como ya estamos hechos así, moldeados a esa manera, si nosotros no luchamos para establecer nuevas normas, nuevas costumbres, nuevos hábitos en nuestra vida, nunca vamos a cambiar, porque esto de establecer nuevas normas, nuevas costumbres, nuevos hábitos a nuestra vida, es como cuando alguien quiere aprender un oficio. Usted no va a ver que ya él agarró el auto y ya aprendió. No, es un proceso donde la persona se sometió a ese proceso de aprendizaje. Y entonces luego aprendió a meter cambios, o luego primero agarró el timón y comenzó a tener la dirección del auto. Pero no fue que ya agarró aquel auto y ya que era experto en conducir, no. Entonces, lo mismo sucede cuando alguien se quiere someter a un proceso de cambio. Si esa persona no se somete al cambio y trata de acostumbrarse o aprender esos nuevos hábitos, nunca lo va a lograr, aunque haya aceptado a Cristo, porque hay que ser realista. A veces las personas piensan que porque alguien va a una iglesia es que va a cambiar. Va a cambiar si la persona verdaderamente quiere cambiar. De lo contrario, sucede como aquel padre con aquel niño o aquel hijo rebelde, que aunque le dé consejo, aunque le den palos a veces, nunca cambia. A veces eso sucede en la misma iglesia. Entonces, ¿cuándo es que sucede un cambio? Cuando yo quiero cambiar, ya me asqué de aquella vida pasada, que no me traía felicidad, que no me traía paz, que no me traía ningún buen beneficio. Entonces yo quiero cambiar. Entonces, pero para eso yo tengo que someterme a ese cambio. Yo tengo que tomar hábitos en mi vida o habilidades en mi vida que me ayuden a mejorar. Va a ser un proceso. Es un proceso donde poco a poco yo voy a ir viendo, entonces voy dejando esas malas actitudes que tenía y están comenzando a verse otro comportamiento en mi vida. Pero eso sucede cuando nosotros nos sometemos al cambio. Entonces, para someterse al cambio, para querer cambiar, es como cuando alguien quiere aprender un oficio. Si esa persona se rinde y dice, no, es que este es bien difícil. Una vez, un ejemplo, fuimos con un hermano, queríamos aprender a tocar teclado. Entonces me dice, vamos donde tal persona, él nos puede enseñar. Entonces, para mí se me hacía fácil porque yo había visto esas clases en el colegio. Ahora, para él no. Entonces dijo él, primera vez que fue, no, dijo, esto es difícil. No, pastor, yo no vuelvo a ir. Porque lo miro difícil, ¿verdad? Entonces, claro, en un cambio la persona se puede dar por vencida.
Esos malos hábitos, ese mal carácter, esas malas actitudes lo pueden vencer. Ahora, también él puede vencer esas cosas cuando esa persona comienza a aprender otro estilo de vida. Y entonces le va a costar, sí le va a costar, pero tiene que someterse. Así como cuando alguien quiere aprender algo, tiene que someterse a aquel conocimiento, para que luego ese conocimiento se vuelva una costumbre en la persona. Porque eso es lo que sucede. El conocimiento que adquirimos, entonces lo hacemos nuestro y luego lo practicamos, y con la práctica se va volviendo más fácil. Sucede lo mismo en el cambio de una persona. Con la práctica de buenos modales, esa persona va a ir viendo que poco a poco esos viejos modales van cambiando. Ahora, hice la interrogante, ¿será que en alguno de ustedes que nos están viendo, que está yendo a una iglesia, se identifica con alguna de estas maldades que el Señor habla? Dijo, porque de dentro del corazón de los hombres salen malos pensamientos, siempre andar pensando mal de los demás. Los adulterios. ¿Qué es adulterio? Es que una persona casada vive con otra. O sea, no vive con su esposo, con su esposa. La fornicación, ¿qué es fornicación? Es que dos personas están teniendo relaciones sexuales sin estar casadas. Dice más, los homicidios. Cuando hablamos de homicidio, siempre nos creamos la idea que es cuando alguien le quita la vida a otro. Pero dice la Biblia que cuando alguien no ama a su hermano, se volvió un homicida. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, ¿verdad? Los hurtos es agarrar lo que no es nuestro. Las avaricias. La avaricia es querer prosperar, no importándome, llevándome de pecho a mi familia, a quien esté por enfrente. A quien tenga que atropellar, yo me lo llevo de enfrente porque yo tengo que lograr eso. Es que eso es mío. Eso se llama avaricia. Ahora, está el prosperar como Dios quiere. Donde nosotros luchamos, Dios nos abre puertas, Dios nos bendice. ¿Verdad? Entonces ya eso no es avaricia. Dice las maldades. El engaño. ¿Le gusta mentir a usted? A veces llegamos al evangelio y todavía éramos mentirosos y seguimos mintiendo. La lascivia son deseos excesivos de sexo, como cuando una persona tiene una mujer, tiene otra y de repente termina viviendo hombre con otro hombre, ¿verdad? Es que esos son espíritus inmundos. La envidia. ¿Tiene envidia usted? Usted, mi hermana, mi hermano que está perseverando en el Señor, cuando usted mira a una hermana, a un hermano prosperando materialmente, ¿usted siente carcoma en su corazón? ¿Se siente mal? Usted cuando ve a un hermano, una hermana teniendo participaciones en la iglesia, teniendo privilegios, y usted es una persona antigua y no lo ha logrado, ¿cómo se siente usted? Tiene envidia. Esas son maldades y eso lo que hace es apagar el amor de Dios. Por eso es que ya de repente la persona ya no tiene el mismo fuego espiritual, ya no tiene aquella misma devoción, ya no tiene aquella misma entrega hacia Dios. Dice la envidia, la maledicencia es andar hablando mal de otro. Maledicencia es mal decir mal de otro. Hay personas que les encanta llevar la vida a otros. Eso no es nada bueno. Eso no proviene de Dios. Que no están tranquilas si no están criticando al vecino, al hermano, a la hermana, a la familia. O sea, eso es algo tremendo. Hablando mal de las personas. La soberbia, ¿usted sabe qué es soberbia? Es no sujetarse a la autoridad. El primer soberbio se llama Satanás. Él no se sujetó a la autoridad de Dios. Él quiso ser igual a Dios. Entonces, por lo tanto, fue echado del cielo. Entonces, la soberbia es una maldad y esto puede estar en la iglesia. Hay personas que no les gusta sujetarse al líder. Hay personas que no les gusta sujetarse al pastor. Yo obedezco a Dios menos al pastor, pero es que es la autoridad que Dios ha puesto.
Entonces, ¿para qué iba a poner pastores Dios? Si solamente con él bastaba. Pero él pone autoridad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Jesús miró las ovejas que andaban dispersas, desamparadas, como ovejas que no tenían pastor. Entonces, el pastor lo que hace es recoger aquellas ovejas, enseñarles, instruirlas para llevarles por el camino correcto a la gloria de Dios. No solamente estas cosas son maldades, el odio, el rencor, la falta de perdón, esas son maldades. Y pueden estar en alguna persona que esté asistiendo a una congregación. Y no le quiero decir, o sea, la finalidad de Dios no es dañarnos, hacernos sentirnos molestos, sino es que nosotros abramos los ojos y nos demos cuenta y comencemos a enfrentar esas cosas que nos están robando lo bueno que Dios nos da. Porque esas cosas son hurtadores, nos roban la paz, nos roban la felicidad cuando está en nosotros. ¿Cómo una persona va a ser feliz si tiene envidia? No va a ser feliz esa persona dentro de ella y se siente mal. ¿Cómo va a ser feliz una persona que tiene odio? No va a ser feliz. Entonces esas cosas malas lo que hacen es robarnos las cosas buenas de Dios. Por eso dice aquí la palabra de Dios que por haberse incrementado en la maldad, el amor de muchos se enfriaría para este tiempo. O sea, estas cosas que hemos visto que son maldades, lo que hace es apagar lo bueno que Dios ponen un día en nosotros o ponen en nosotros y nosotros tenemos que cuidarlo. Por eso dice la Biblia, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es lo que nos ha dado Dios? Esa fuerza de perseverar, no podemos perderla. Ese ánimo de congregarnos, como dice la Biblia, no dejando de congregarnos, no podemos perderlo. Ese espíritu de oración que tenemos que cuidarlo, tenemos que mantenerlo. ¿Por qué? Porque en aquel día hay una corona de vida para nosotros, para usted que me está viendo, para todos aquellos que quieran echar mano de esa bendición, pero somos nosotros. Ahora, hay otras cosas que nos quieren privar de ese regalo de Dios, como estamos viendo aquí, estas cosas, estas maldades, lo que hacen es privar a la persona del amor de Dios. Ya le falta le importa poco lo que se haga en la obra de Dios, si hay proyectos, si hay actividades. Él no tiene tiempo. Él no le gusta mezclarse en las actividades de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se ha apagado, aquella entrega, aquello de que pastor, aquí estoy, yo vine porque quiero servir a Dios. Eso se apaga si no se cuida, se pierde, para que usted entienda. Pero ¿qué es lo que hace que se pierda? Son otras cosas que entran y ocupan el lugar que lo tenía eso. Esos buenos modales, esos buenos hábitos, esas buenas costumbres, esas buenas acciones. Entonces, cuando entran todas esas cosas que nos sirven, lo que hacen es robarnos esas cosas buenas. Entonces dice Dios que cuando estas maldades que nosotros estamos viendo entran en el corazón de una persona, lo que sucede es que el amor de Dios se apaga, se enfría, entonces cae de la gracia de Dios, entonces se aparta del camino de Dios. Pero ¿qué fue lo que provocó eso? Fue la soberbia, vamos a decirlo así. Fue la envidia, vamos a decirlo así. Fue la fornicación, porque de repente la persona cayó en fornicación, o el joven. El adulterio, de repente el creyente estaba perseverando, pero cayó en adulterio. Entonces le hizo caer, perder todo eso lindo que tenía de Dios. Entonces estas cosas lo que hacen es robarnos lo bueno que Dios pone. Pero cuando llegamos al Señor nosotros, aquel anhelo de ayunar, de orar, de congregarnos, pero poco a poco eso se va perdiendo. Porque el pastor dice, hermanos, o el líder dice, hermano, hay que hacer esto. Yo no tengo tiempo. Yo tengo que cuidar el niño. Dios sabe que yo tengo que cuidar el niño. Sí, Dios le dio el niño, pero no se lo dio para que le quitara el tiempo de Dios. Hay que venir a la iglesia, hermano. Yo no tengo tiempo. Yo voy a venir cuando pueda.
Entonces, eso se llama soberbia. Y esa soberbia lo que hace es apagar el amor de Dios. Y entonces, aquella entrega, aquel deseo, aquello bueno que Dios tenía para esa persona, la corona de vida eterna, la puede perder si no cambia de actitud. Cuando el amor se enfría, las personas se vuelven egoístas e indiferentes. Les importa poco lo que otros estén pasando. Les importa poco la iglesia. Porque estamos hablando referente a lo que el Señor habló, aquella profecía que Dios dio. Si usted mira las iglesias, ¿cómo están? Yo sé que hay un remanente, hay un grupo de hermanos que son valientes, son esforzados. Ellos no se detienen por nada porque la profecía se tiene que cumplir. Más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay hermanos que no importa lo que se pase, no importa si el hermano lo ven indiferente, no importa si otros no hacen el trabajo de la obra de Dios, ellos lo hacen, aunque es un cargo más para ellos, trabajo más para ellos, pero lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos tienen un compromiso con Dios. No aquel que se ha perdido el amor de Dios, a él le sobra poco, o sea, le importa poco si la obra de Dios avanza, si las puertas de la iglesia están abiertas, si se cierran le dan lo mismo, me congrego en otro lado. O sea, vea entonces en qué a veces el ser humano puede caer si no vigila, porque el enemigo, él usa todos los medios posibles de estrategia para hacer que las personas decaigan esa entrega que había hacia Dios, el primer amor que es ese primer amor que es el mandamiento primero que hay: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. Se puede perder si no lo cuida usted. Trabaja de sol a sol por un salario. Y ya en la tarde, cuando llega la hora del culto, dice: ay, Dios sabe que vengo rendido. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. A veces le damos todas las fuerzas al trabajo, que para Dios no guardamos nada. Y entonces se termina cansado. Y es lógico, el cuerpo se agota. Físicamente el cuerpo se agota, y si nosotros le dejamos a nuestro cuerpo que se aplome, entonces ya nosotros no vamos a ir a la iglesia. Entonces debemos nosotros de conocer o entender por qué lo dijo el Señor. Iglesia del Señor, hay que vigilar estas cosas. ¿Alguien se puede identificar en la iglesia con estas cosas? Vuelvo a repetirlas. Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos. Un ejemplo, malos pensamientos. A veces hay personas que siempre andan pensando mal. O sea, una persona cuando no se valora, cuando no se quiere a sí mismo, ellas piensan que los demás es así. Son así y andan pensando mal de los demás. Malos pensamientos. Dice más. Y los adulterios, cuando una persona, ¿verdad?, es casada, tuvo relaciones, ha tenido o tiene relaciones o tuvo relaciones sexuales con alguien. Eso se llama adulterio. La fornicación es cuando dos personas que no están casadas están teniendo relaciones. ¿Qué más? Los homicidios es quitarle la vida a otro, pero no solamente. La Biblia dice que cuando alguien no ama a su hermano se convierte en un homicida, lo dice la Biblia, ¿verdad? Entonces homicidio no solamente pensemos que es quitarle la vida a otro. Los hurtos, ¿qué es hurto? Agarrar lo que no es de uno. Y miren, en el tema del diezmo, hay polémica en esto, pero la Biblia dice, Jesús dijo, referente a los fariseos que les dijo, ¿verdad? Ellos diezmaban la mente, el eneldo y el comino, pero dejaban lo más importante: la justicia, el amor de Dios y la fe. Si no hay fe, yo no me puedo acercar a Dios, porque la fe ha sido el medio para yo creerle a Dios. Es un don que Dios me ha dado. La justicia significa que yo, si soy injusto, yo pierdo la bendición. Si no tengo amor de Dios, no digamos. Entonces viene Dios y dice: esto era necesario hacer sin dejar de diezmar. Disculpe lo que voy a decir, pero cuando usted no diezma, usted le está robando a Dios.
Bueno, no sé, ahí usted lee la Biblia y está todo, porque no solamente vamos a agarrar lo que nos conviene, los hurtos. ¿Qué más? Dice la avaricia, y ya dijimos que era avaricia. Las maldades, el engaño, es engañar a otro, la lascivia, la envidia, la maledicencia y la soberbia. Estas cosas son maldades. O sea, esos son cosas que no dejan que una persona tenga una linda relación con Dios. O sea, que aquella linda relación con Dios, estas cosas la apagan. Hay otro versículo de la Biblia que habla sobre esto en 2 de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dice, escuche bien, porque habrá hombres amadores de sí mismos, o sea, solo les importa lo de ellos. Miren, como cristianos no podemos ser así. Nosotros como cristianos Dios nos ha llamado para servir, para darnos, ¿verdad? Usted tiene que interceder por otros, para que otros sean salvos. Usted tiene que ayunar, tiene que orar por otros. Dice aquí, amadores de sí mismos, ávaros, que estamos hablando de la avaricia, vanagloriosos, que es una persona que siempre anda presumiendo. Soberbio, volvemos a encontrar esta palabra de soberbio. Soberbio es una persona que no le gusta sujetarse a la autoridad. Blasfemos, es una persona que blasfema. Desobediente a los padres, es una persona que no obedece. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, o sea, que no tienen control de sí mismos, o sea, pierden el control. A esto se le llama, es cuando una persona, impulsiva, es una persona que de ella explota. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuadores, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Escuchó bien esto? Amadores de los deleites más que Dios. Estas son maldades también. Entonces, todas esas cosas lo que ha hecho es apagar el amor de Dios en alguna persona cuando estaba pasando, vino al Señor. Entonces, nosotros debemos de tener cuidado. Le puse de ejemplo, Dios nos permitió poner de ejemplo cuando alguien llega a un hogar. Todo es color de rosa, todo es dulce, miel en aquellos novios. Qué lindo, todo es de maravilla. Pero con el pasar del tiempo, si no cuidan esa linda relación, entonces poco a poco se van alejando, ya no son lo mismo ya. Pero ¿qué entró? Otras cosas ocuparon aquellos buenos modales que tenían, aquellas buenas actitudes, entonces ya no las tienen ya. Así mismo sucede en el Señor. Cuando nosotros venimos al Señor, aquel amor hacia Dios, aquella entrega hacia Dios, llovía, hacía sol, relampagueaba, ahí estamos en la iglesia. Pero luego cuando se va perdiendo ese amor hacia Dios, entonces ya vamos a poner una excusa, así como aquellos cuando fueron convidados a la boda, que pusieron excusas. Ahora, cuando el amor se enfría, las personas se vuelven egoístas e indiferentes a las necesidades de los demás. En lugar de unirse en amor y compasión, las personas comienzan a separarse y compartir entre sí. O sea, ya no les importa a los demás, no les importa la obra de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que puede hacer que esas cosas se superen? Lo único que puede parar y eliminar la maldad es el amor de Dios. Eso es lo único que puede eliminar esas cosas del corazón de la persona. La soberbia, si tiene amor de Dios, esas cosas desaparecen. La envidia, si tiene amor de Dios, él no va a tener envidia, no se va a sentir mal contra su hermano, ¿verdad? Todas esas maldades que nosotros vimos que el Señor habló, cuando desaparecen del corazón de una persona porque entró el amor de Dios en ella, como dijo el Señor en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Entonces, lo único que puede parar y eliminar la maldad es el amor de Dios. Dice San Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces, lo único que puede parar y eliminar la maldad es el amor de Dios. Entonces viene Dios y dice cómo es que se identifica un cristiano. No porque va a una congregación, no porque asiste a una iglesia, vamos a decirlo así. No se conoce por eso. Qué bueno si ese creyente, al congregarse, él tiene un cambio. Lo que le identifica como cristiano es el amor de Dios. El amor hacia su hermano, hacia su prójimo. Entonces dice, en esto, 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. ¿Cómo es que una persona llamándose creyente va a odiar a su hermano de la misma congregación, de la misma iglesia? ¿Cómo es posible eso? Eso significa que no ha habido un convertimiento. Eso significa que Jesús no está en el corazón de esa persona, porque la persona se identifica, el cristiano se identifica porque ama, ¿verdad? Lo contrario del amor es el odio. Entonces lo que se espera de los creyentes es el amor, es lo que nos hace diferente del resto del mundo. Cuando la gente ve el amor que tenemos, verán a Jesús en nosotros. Nosotros los cristianos deberíamos de ser conocidos por el amor de Dios, no por el odio. Nosotros los cristianos debemos de ser conocidos por el amor de Dios en nosotros, no por el odio. Entonces, ¿cómo es que se conoce un cristiano? Se conoce porque ama. Y sabe que cuando hablamos de amar, si usted lee en 1 Corintios 13:13, el amor dice todo lo soporta, lo supera, todo lo puede, todo lo espera, no hay envidia. Y comienza a hacer relatos, lo que significa el amor. Entonces, lo único que puede parar o eliminar la maldad en el corazón de la persona es el amor de Dios. Cuando el amor de Dios fluye en el corazón de la persona, mostrar el amor de Dios, que se vea el amor de Jesús. Eso es lo que espera el mundo. Entonces, cuando las personas tienen cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos con todas esas maldades que habla la Biblia: falta de perdón, odio, rencor, resentimientos, caprichos, soberbia, envidia, todas esas maldades que miramos nosotros en la Biblia. Cuando venimos al Señor, venimos con todas esas cosas. Entonces el Señor comienza a quitarlas si nosotros le permitimos también, porque un cambio no se da si nosotros no queremos. Si nosotros no queremos, Dios no puede hacer nada. Ahora, si estamos dispuestos, si queremos cambiar, con todo el amor, con todo el deseo, Dios lo va a hacer en nosotros, porque nos conviene, porque estas maldades lo que hace es hacer que el amor de Dios se apague en el cristiano. O sea, aquella entrega total de Dios que había en esa persona se apagó, que se llama el primer amor. Y es ahí donde Dios dice que Él mejor prefiere al frío o al caliente y no al tibio. El tibio es aquel que está a media, ¿verdad? Que sí, que cuando puede, cuando quiere, si no, pues también. Entonces eso en la relación con Cristo no está bien, una persona con una actitud así de esa manera. Entonces eso es lo que Dios espera. Si aprendemos a amar, el egoísmo desaparecerá, porque el amor eliminará la maldad, ¿verdad? La esencia del cristiano es el amor. O sea, lo más importante para que usted entienda, lo original, la esencia del cristiano es el amor. Entonces, Dios quiere que el mundo le conozca a usted porque tiene el amor de Jesús en su vida, no porque haya odio, porque eso tiene que desaparecer. Son maldades que tienen que desaparecer del corazón, de la vida de una persona, para tener una linda relación con Dios. Entonces, cuando el amor de Dios comienza a fluir en la persona, entonces comienza una linda relación de Dios con esa persona. A veces se dice que la buena relación con nuestros semejantes es la buena relación con Dios, y la mala relación con nuestros semejantes, o sea, con nuestro prójimo, es la mala relación con Dios.
Entonces lo único que puede parar y eliminar la maldad es el amor. El amor debe permanecer siempre en nosotros. El Señor lo dijo, Juan 15, versículo 12, dice, Juan 15, 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces dice el Señor, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. ¿Qué es un mandamiento? Es algo que se establece y que se tiene que cumplir. Entonces el amor debe permanecer en nosotros. Pase lo que pase, el amor siempre debe de permanecer en nosotros a pesar de las dificultades y las maldades que se presentan en el camino, porque a veces nosotros vamos caminando en el camino de Dios y de repente se nos presentan ofertas malas para que nosotros hagamos eso malo y nos hagamos del grupo. Porque si no, no me aceptan en el grupo de amigos. No, no puede suceder eso. Nosotros debemos demostrar verdaderamente que Dios está en nosotros, que Cristo está en nosotros. Entonces el amor debe permanecer siempre. Cuando hablamos de un mandamiento, es algo que se dio y que se tiene que cumplir. Y que las generaciones vienen y se van, pero ese mandamiento siempre permanece. A veces nosotros le pedimos a Dios, Señor, dame fe, yo quiero fe para mover montañas, yo quiero fe para alcanzar un milagro, yo quiero fe para... Y comenzamos a pedir fe, pero ¿por qué no pedimos amor? Sí, vean, dice la Biblia en 1 Corintios 13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, dice, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, escuche bien porque dice esto la Biblia. Yo en el cielo ya no necesito fe. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ay, en el cielo voy a ver a Dios. Ya no voy a necesitar de un milagro porque allá no se enferma la persona. Yo no voy a necesitar de una revelación que Dios me hable, que Dios se me muestre, porque allá voy a ver cara a cara a Dios. Entonces, la fe la necesito aquí, para tener un acercamiento a Dios, para yo reconocer mis pecados y pues tener una relación con Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Entonces la fe me sirve para acercarme a Dios. Ahora vamos a hablar de la esperanza. ¿En qué me sirve la esperanza? La esperanza me sirve para guardarme en obediencia y en santidad, porque yo estoy esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces un día vamos a tener ese encuentro con Él. Entonces yo lo espero, estoy esperándolo. Por eso la iglesia está guardándose para el Señor, la esperanza. Entonces dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora vamos a hablar del amor. Ya hablamos de la fe. ¿Para qué me sirve la fe? La fe me sirve aquí en esta vida. Ya en la otra vida ya no me sirve, ¿verdad? Porque la fe me sirve para adquirir el milagro, para tener fe de acercarme a Dios, de conocer a Dios, pero ahí en el cielo yo voy a estar con Él. La esperanza me sirve porque yo me guardo para Dios, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero un día me voy a encontrar con Él, entonces ya la esperanza se terminó en ese día. Ahora vamos a hablar del amor. El amor, si yo no amo aquí en la tierra, en el cielo no puede entrar. Los que entran al cielo son los que aman. Porque Dios no va a poner a alguien que estuvo en la misma congregación y que no se quería con la hermana tal, con el hermano tal, y que lo va a poner allá por la esquina porque no se va bien. No, esa persona que no ama no entra al cielo. Entonces tenemos que amar aquí porque en el cielo se ama también. Entonces esas tres cosas, vea lo que dice, son importantes. La fe para acercarme a Dios y la esperanza, porque estoy esperando que venga el Rey de Reyes y Señor de Señores, y un día cuando me encuentre con Él, hasta ahí nomás se terminó mi esperanza, ¿verdad? Ya estoy con Él, ya esperé, ya se llegó ese momento. Ahora, el amor es que yo debo de amar aquí y porque ahí en el cielo se ama. Entonces, el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos ayude a amar? Que esa simpleza en la obra de Dios se acabe, que esa indiferencia en la obra de Dios se termine. Porque esas cosas lo que hacen es apagar el amor de Dios. No nos importa, cuando hay indiferencia, no nos importa lo que esté pasando en la iglesia, cómo está la iglesia, nos vale poco.
Pero cuando nosotros tenemos el amor de Dios, entonces nosotros vamos a preocuparnos por las cosas del reino de Dios. Nosotros vamos a preocuparnos por el ministerio que Dios nos ha dado. ¿Cuántas personas Dios les ha dado un ministerio y en lugar de ponerlo en práctica lo han enterrado? ¿Por qué? Porque el amor de Dios se ha acabado en ellos. Se ha terminado, ha decaído ese amor. Ya no es lo mismo ya. ¿Cuántas personas Dios le dio talentos, dones para que lo pongan a trabajar en la iglesia? Pero como el amor se ha enfriado en ellos, entonces ellos lo que hicieron fue enterrar lo que Dios les dio. Aprendamos esto. El Señor dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Cómo así? No me importa si el que está a mi lado ya no quiere seguir adelante. Yo tengo que seguir adelante. Porque a veces sucede que las personas ponen la mirada en el hermano, en el líder, ¿no? Que él cayó, mire, yo que pensaba y él no sigue, en el pastor y él ya no sigue, ya no sigo yo. ¿Por qué vamos a hacer así? ¿Por qué vamos a tener esa mala conducta? Si él no quiere seguir, nosotros vamos a seguir porque dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Si el líder no sigue adelante, si él no quiere, yo sigo adelante. No quiere decir que lo voy a dejar ahí, le voy a dar una palabra, le voy a ayudar, pero si él quiere que me haga del lado de él, que no espere. Si el pastor ya no quiere seguir adelante, pues le voy a dar una palabra, le voy a motivar en el amor de Dios. Pero si él quiere que me haga del lado de él, que ya no quiere seguir adelante, tampoco lo voy a acompañar. ¿Por qué? Porque dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hermano, no deje que esas maldades que hemos hablado aquí en la Biblia apacigüe el amor de Dios en su vida. Apague el amor de Dios en su vida, no lo permita. Dígale a Dios que le ayude a mantener esa llama viva, ese amor hacia su obra, esa entrega total, esa perseverancia como Dios desea, ese primer amor que esté siempre en su vida, para que en aquel día cuando Cristo venga nos encontremos con Él.